Más tal, ahora, pues los países más avanzados son, pues bueno, los países con la voz cantante, los más avanzados son, bueno, Norteamérica y Europa, como ha sido siempre, y ahora también Asia, ¿no? China, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Ok. En el vasto Pacífico central, una pequeña isla volcánica se alza aislada. La isla de Pascua, distante y solitaria a la vez, es famosa mundialmente por sus enormes estatuas de piedra, los moais, y se ha convertido en un enigma que ha suscitado un interminable debate entre arqueólogos e investigadores. Graham Hancock, periodista y autor con una larga trayectoria en el estudio de las civilizaciones antiguas, señala que la arqueología convencional generalmente considera que la historia de los asentamientos en la isla de Pascua es relativamente reciente, de hace aproximadamente 1000 años, y que los primeros datan de alrededor del año 700 después de Cristo. Esta perspectiva considera la isla de Pascua como uno de los resultados de la expansión polinesia tardía. Hancock no niega que los pueblos indígenas de la actual isla de Pascua formen parte de la esfera cultural polinesia, cuyos logros marítimos son maravillas de la historia de la humanidad. Cruzar el vasto Pacífico sin tecnología moderna para encontrar este pequeño punto casi invisible en el mapa. Que bueno, se dice que todos los pueblos polinesios del Pacífico salieron de Taiwán y que al último lugar donde llegaron fue Nueva Zelanda. ¿Por qué salieron de Taiwán? Pues se desconoce. Esta perspectiva considera la isla de... Ah, bueno, eso ya lo leí. Sin embargo, plantea una pregunta crucial. ¿Podría la isla de Pascua tener una historia más antigua y olvidada anterior a la llegada de los polinesios? Evidencias dejadas por los bananos en la isla de Pascua. En los últimos años han surgido pistas intrigantes sobre esta cuestión. Hancock menciona que Sonia Aoa, arqueóloga de la isla de Pascua, y su equipo descubrieron diminutos restos de fitolitos de banano durante las excavaciones en el cráter volcánico de Rano Kau. Estos rastros vegetales invisibles a simple vista datan de hace aproximadamente 3000 años. El punto clave de este descubrimiento es que los plátanos no pudieron haber llegado de forma natural a través del océano para crecer en la isla. La única posibilidad es que fueran transportados y plantados por humanos. En otras palabras, esta evidencia sugiere que la actividad humana en la isla de Pascua pudo haber ocurrido al menos 2 veces antes de lo que se creía. ¿De qué época proviene el recuerdo del diluvio? Además de la evidencia física, Hancock también enfatiza las tradiciones orales de la isla. Generaciones de isleños han transmitido recuerdos del hundimiento de su tierra natal. Sus antepasados provenían de una tierra llamada Iva, un antiguo hogar en el Pacífico que finalmente desapareció en una gran inundación y solo unos pocos sobrevivientes llegaron a la isla de Pascua. Es curioso como casi todos los pueblos tienen alguno de estos mitos del diluvio, ¿no? Que si Iva, que si la Atlántida, que si el diluvio universal, que si Aztlán, que si no sé qué, ¿no? El problema es que, según estudios geológicos y del nivel del mar, para la época de la expansión polinesia, el nivel del mar ya se había estabilizado hacía tiempo y no se había producido un diluvio global capaz de sumergir grandes islas. Si esta información es precisa, su cronología podría remontarse aproximadamente al final de la Edad de Hielo. Fíjate, o sea, durante mucho tiempo se creía que los moais eran solo las cabezas, hasta que a alguien se le ocurrió, a ver, solo pusieron la cabeza, esto no, vamos a desenterrar uno, y descubrieron que eran estatuas que tenían todo un cuerpo.
Entonces, igual que muchas otras cosas que cuando pasa el tiempo quedan enterradas, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar desde que construyeron los Moais hasta que quedaron enterrados de forma natural? O alguien los enterró de manera intencionada, lo cual no me parece lógico, ¿no? Porque, o sea, la gente hace cosas con un motivo. O sea, se observan petroglifos o arte rupestre en la parte posterior del Moai 157, que fue reexpuesto durante la excavación de dos Moais por Johan van Tilburg y su equipo en la cantera Rano Raraku, Rapa Nui, Isla de Pascua. Ahí se ven. ¿Son los Moai realmente solo un producto de los últimos 1000 años? Las estatuas Moai más emblemáticas de la isla de Pascua son el centro del cuestionamiento de Hancock sobre la datación convencional. Los arqueólogos generalmente creen que estas estatuas fueron talladas en los últimos 700 u 800 años, pero existen problemas con la datación real. En la cantera de Rano Raraku, la mayoría de los Moais visibles hoy en día solo muestran cabezas y hombros. Sin embargo, ya en el siglo XX, las excavaciones del explorador Thor Heyerdahl confirmaron que los cuerpos de estas estatuas estaban enterrados. ¿Ves lo que les decía? Algunos a profundidades superiores a 10 metros. Hancock señala que estas estatuas no fueron enterradas deliberadamente. El grueso sedimento se acumuló de forma natural durante un largo tiempo. En una isla pequeña y aislada, lejos de cualquier masa continental, la acumulación de una capa de sedimento tan gruesa probablemente requeriría mucho más que unos pocos cientos de años. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, comparte una opinión similar. Tras estudiar la evidencia meteorológica de la Esfinge de Giza, sugirió que su antigüedad podría superar los 12.000 años. Cree que las condiciones sedimentarias de los Moai de la isla de Pascua también apuntan a una edad mucho mayor. Ahí está, los dos Moais que desenterraron. El poder de las estatuas y los 7 sabios. En la tradición de la isla de Pascua, los Moais no son meras esculturas. El anciano local Leo Pacati explicó en una ocasión a los investigadores que se creía que las estatuas contenían maná, una fuerza que podía influir en el crecimiento de los cultivos y mantener la armonía entre los humanos y el cosmos. Son símbolos de los ancestros y guardianes de la isla. La isla también conserva historias de los pueblos de Oreja Larga y Oreja Corta, que representan dos grupos primitivos. Se dice que una hilera de 7 Moais conmemora a 7 sabios que sobrevivieron al diluvio. El significado del 7 aparece repetidamente en civilizaciones antiguas de todo el mundo. Desde Mesopotamia hasta la isla egipcia son narrativas similares. Y bueno, eso de los orejas largas y los orejas cortas, había una película, Rapa Nui se llamaba, que los orejas largas les obligaban a hacer moais a los de las orejas cortas y que cortaban todos los árboles de la isla para poder hacer los moais estos y que al final los de las orejas cortas se rebelaban contra los de la... Bueno, ahora ya estoy hablando demasiado, estoy haciendo un spoiler. Pero bueno, la película está bien, pero bueno, no... Yo la vi cuando tenía, pues no sé, 17 o 18 años y no sé si sigue la teoría oficial o simplemente es una película, ¿no? Pero bueno, o sea, sigue la teoría de que los moais los construyeron los polinesios, ¿no? Pero otra teoría que hay es que los moais eran homenajes a los dioses y tal, que los hicieron los polinesios, o sea, los ancestros de la gente que hoy vive en la isla, de los nativos, ¿no? Porque bueno, ahora también viven muchos chilenos, muchos, o sea, de los habitantes originales polinesios creo que solo queda una minoría, ¿no? A ver, Isla de Pascua, 4.800 habitantes. Porque la tradición oral dice que la isla fue poblada
por dos expediciones de canoas que se originaron de las Islas Cook y lideradas por el jefe Hotu-Matu y su capitán Tuko-Hijo. Tuko-Hijo es visto hasta al líder que trajo las estatuas y las hizo caminar. Okay. Los pascuenses son considerados polinesios surorientales. Para el siglo XV, dos confederaciones, los Hanau y los Mata, existían basados en el linaje. La porción oeste y norte de la isla correspondía a los Tu, que incluían al rey Miru y el centro real de Anaquena. La parte oriental de la isla pertenecía a los Otuitu. Los holandeses llegaron entre 1724 y 1750. Poco después, los Otuitu y los Tu lucharon por el control de la isla, lo cual continuó hasta 1860. Después de la guerra siguió una hambruna, después de que todas las viviendas y los cultivos hubieran sido quemados. El control social desapareció porque la vida ordenada había desaparecido y la anarquía se había apoderado de la isla con bandas de guerreros que se comportaban de manera depredadora. Para la segunda mitad del siglo XVIII, la mayoría de los pascuenses vivían sin techo, la mayoría viviendo bajo tierra. ¿Bajo tierra qué quiere decir? ¿En cuevas o algo así? Los españoles llegaron a partir de 1770. A partir de ese momento, la gente empezó a tumbar las estatuas, un periodo llamado Juri Moai. Esto fue un intento por grupos competidores de destruir el poder socioespiritual o el maná representado por las estatuas. Asegurándose de romper las estatuas en otoño para asegurarse de que morían y no tenían poder. Para cuando llegaron los franceses en 1860, ninguno de los moais quedaba en pie. Entre 1862 y 1888, joder, qué país más desgraciado, solo pasan cosas. Entre 1862 y 1888, el 94% de la población había emigrado o estaban muertos. Además, la isla cayó presa del tráfico de esclavos entre 1862 y 1863, resultando en el secuestro o el asesinato de unas 1.500 personas, 1.400 de las cuales fueron enviados a trabajar como esclavos en Perú. Solo una docena de ellos pudieron volver a la isla de Pascua, pero cuando volvieron trajeron la viruela. Parece un lugar como que le hayan echado una maldición o algo, ¿no? Lo cual decimó la población que quedaba. Aquellos que murieron incluían los Tumuibiatua, que eran los que guardaban la cultura, la historia y la genealogía del lugar. Okay. Se estima que los Rapanui llegaron entre el 400 y el 1400, 1300 después de Cristo, aunque lo más probable
es que llegaran alrededor del siglo XII. Recientes pruebas genéticas han dejado ver que hubo mestizaje entre las poblaciones del Pacífico y los nativos americanos hace 800 años, antes del asentamiento de la isla de Pascua. ¡Wow! Según las tradiciones orales recogidas por misioneros, en la década de 1860 la isla originalmente tenía un fuerte sistema clasista. Un ariki o un gran jefe tenía un gran poder sobre 9 otros clanes y sus respectivos jefes. El gran jefe era el descendiente más viejo a través de un linaje de herederos de la isla que descendía de su fundador legendario Hotu Matua. El elemento más visible de esta cultura era la producción de masivas estatuas moai que algunos creen que representaban ancestros deificados. Según la National Geographic, la mayoría de expertos creen que los moais fueron creados para honrar a los ancestros, a los jefes o a otras personas importantes. Sin embargo, como no existe ningún lenguaje oral ni ningún lenguaje escrito y existe pequeña historia oral de la isla, es imposible de saberlo con exactitud. Se cree que los vivos tenían una relación simbiótica con los muertos que daban todo lo que necesitaban los vivos: salud, fertilidad, fertilidad de la tierra y de los animales, fortuna, etcétera. Y los vivos a través de ofrendas les daban a los muertos un mejor lugar en el mundo espiritual. La mayoría de asentamientos estaban en la costa. La mayoría de moais fueron construidos en la costa, mirando hacia adentro con sus espaldas hacia el mar. A ver, aquí es lo que les digo, la hipótesis del ecocidio. En su libro Colapso, cómo las sociedades eligen fracasar o tener éxito, Jared Diamond sugirió que hubo canibalismo en la isla de Pascua después de la construcción de los moais, que la construcción de los moais contribuyó a la degradación medioambiental con una extrema desforestación que desestabilizó un ecosistema que ya era precario. Muestras arqueológicas dejan ver que cuando los primeros habitantes llegaron, en la isla había muchas especies de árboles, incluyendo por lo menos 3 que crecían a más de 15 metros o más. Los pascalocos, posiblemente las palmeras más grandes del mundo en aquel momento, la Alfitonía cicifoide y la Elaeocarpus rarontenguis. Por lo menos 6 especies de pájaros y por lo menos 6 especies de pájaros. Un gran factor que contribuyó a la extinción de múltiples especies de plantas fue la introducción de la rata polinesia.
estudios de los paleobotanistas han dejado ver que las ratas pueden afectar dramáticamente a la reproducción de la vegetación en un ecosistema. En el caso de Rapa Nui, semillas descubiertos han dejado ver marcas dejadas por las ratas. Esta versión de la historia especula que hubo una gran población en la isla que ya había disminuido antes de que los europeos llegaran. Bárbara A. West escribe: poco antes de la llegada de los europeos a la isla de Pascua, los Rapa Nui experimentaron un gran estallido social causado por los cambios ecológicos en la isla. Cuando llegaron los primeros europeos en 1722, la población de la isla era de entre 2 y 3.000 personas y habían sido 15.000 un siglo antes. Pero bueno, no sé, o sea, esto es todo pues la teoría oficial, ¿no? O sea, que quiere decir que, o sea, que los polinesios construyeron la... Según esta versión de la historia, los árboles eran usados para mover las estatuas sobre troncos desde las canteras de Rano Raraku. La desforestación causó también la erosión que causó un grave declive de la producción agrícola. Esto fue exacerbado por la pérdida de pájaros y el colapso de las poblaciones de pájaros marítimos como fuente de comida. Para el siglo XVIII, los isleños se mantenían vivos a través de la agricultura, con los pollos domésticos como fuente primaria de proteína. Mientras cuando la isla estaba sobrepoblada y los recursos disminuían, las castas de guerreros conocidos como los Matatoa ganaron más poder y se terminó el culto a los ancestros, lo cual dio lugar al culto del hombre pájaro. El poder de los líderes hereditarios cambió a la persona del hombre pájaro, aparentemente a partir de 1540, coincidiendo con los últimos vestigios del periodo Moai. Este culto mantenía que, aunque los ancestros todavía vigilaban a sus descendientes, el medio por el cual los vivos podían contactar a los muertos ya no era a través de los estatuas, sino a través de seres humanos elegidos, a través de una competición. El dios responsable para crear a los humanos era Makemake. Bueno. Que bueno, eso se ve en la película también, cómo cortan todos los árboles y tal, ¿no? Sin embargo, otro estudio publicado en 1994 por Douglas Osley declara que hay pocas pruebas arqueológicas para afirmar que hubo un colapso social antes de la llegada de los europeos. Patologías óseas de los isleños de esa época dejan ver pocas fatalidades que puedan ser atribuidas directamente a la violencia. Este estudio declara que la isla experimentó un moderado crecimiento poblacional desde la llegada de los primeros colonos hasta el primer contacto europeo en 1722. La isla nunca tuvo más de unos pocos miles de personas antes de la llegada de los europeos y sus números estaban creciendo y no disminuyendo. Varios trabajos contraargumentando la teoría de Diamond han sido publicados. Pues no sé. Bueno, no sé. Pero bueno, esto sería todo pues la teoría oficial, ¿no? O sea, suponiendo que
nos creemos que los moais los construyeron los polinesios, ¿no? Pero bueno, como hemos escuchado en el primer artículo, Graham Hancock cree que los moais no los construyeron los polinesios, que fueron otra civilización anterior, ¿no? Saludos a la gente que va llegando. Dios, unión y libertad. Saludos a todos desde Inglewood, California. Bienvenido, Dios, unión y libertad. Saludos a California, Estados Unidos. Wolfpack, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Argentina. Flor de Loto, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Ecuador. ¿Está congelado? Yo me veo bien en el ordenador, en el otro me veo bien. ¿Cuándo? Hace 15 minutos. No sé. A ver, hace 15 minutos. Hace 15 minutos se veía bien también. ¿Los otros espectadores me ven congelado o me ven bien? Ya me escuchas. Era solo un momento. Ok. Muchas gracias, Flor de Loto. Saludos a Ecuador. Bueno, seguimos. Las similitudes entre civilizaciones siguen sin reconocerse. Hancock también señala que ha observado similitudes entre las estatuas de la isla de Pascua y las estructuras de piedra de Göbekli Tepe, en Turquía. Wow. Los megalitos en forma de T de Göbekli Tepe están tallados en forma similar, con brazos y manos cruzados sobre el abdomen, muy similares a los moais, y datan de hace unos 11.600 años. Sin embargo, las estatuas de la isla de Pascua aún carecen de estudios sistemáticos y avanzados de datación. Hancock cree que esta laguna es uno de los problemas más cruciales y fácilmente ignorados en la investigación de la historia antigua. Una historia aún por contar. Hancock sugiere que la isla de Pascua no es una civilización aislada, sino un remanente de una historia humana mucho más antigua. A medida que avanzan la tecnología de datación, la investigación interdisciplinaria y el estudio de las tradiciones orales, esta aislada isla del Pacífico podría obligar a la humanidad a replantearse si realmente comprendemos nuestro propio pasado. Bueno, en esa zona del Pacífico se supone que estaba la civilización de Mu, ¿no? Uno de los continentes hundidos. Muy bien. Pues no sé, yo creo que algo hay de eso de las civilizaciones antiguas y tal. O sea, tengo la impresión que los egipcios no construyeron las pirámides, que ya se las encontraron hechas, ¿no? Porque, bueno, por lo que dice, o sea, normalmente las civilizaciones van avanzando, ¿no? Y ellos, pues, aunque bueno, una civilización también puede perder su esplendor, pero no lo sé. Hay muchas cosas raras como lo de las pirámides, como que el nombre de Khufu no aparece en cosas así, ¿no? Pero bueno, se dice que las pirámides que oficialmente tendrían una antigüedad de unos 5.000 años, o sea, la versión oficial dice que las construyeron más o menos en el 2500 antes de Cristo, lo cual es una puta barbaridad, ¿no? O sea, significa que esa gente estaban más lejos de Julio César y de Cleopatra y toda esa gente de lo que estamos nosotros. O sea, los últimos representantes de la civilización egipcia, o sea, Cleopatra y tal, vivieron 2500 años después de las pirámides. O sea, la misma distancia más o menos que nosotros tenemos con los filósofos griegos, ¿no? Con Sócrates, Platón, toda esta gente, ¿no? Entonces, pues bueno, suponiendo que aceptamos la teoría oficial, ¿no? De los 5.000 años, 2.500, bueno, 4.500 años, 2.500 antes de Cristo, es una pasada, ¿no? Sin embargo,
hay gente que dice que no son del 2500, que son del 10.000 antes de Cristo, lo cual significaría que estas pirámides tendrían 12.000 años de antigüedad y que la Esfinge no tendría ni 4.500 ni 12.000 años, sino que tendría 20.000 años de antigüedad. Leí un libro que era... ¿Quién lo escribió? De la Atlántida a la Esfinge. From Atlantis to the Sphinx. Colin Wilson lo escribió. Bueno, pues este libro dice que las pirámides las construyeron supervivientes de la Atlántida y que incluso esos supervivientes de la Atlántida, la Esfinge ya se la encontraron hecha, que la Esfinge es antediluviana. ¿Y por qué él piensa eso? Porque las marcas horizontales que tiene la Esfinge dice que son de agua y no del viento, como dice la teoría oficial, ¿no? Bueno, no puedo... Ah, mira, sí. Bueno. Toma, si Irán entra en guerra con Israel, haces rápidamente con Lucas o transmitirlo. No, bueno, él sí, él haría uno especial. Yo, pues bueno, supongo que me esperaría al miércoles, que igualmente es pasado mañana. Y... Vaya, hombre. Y bueno, nada, pues quizás hablaría un poco aquí, ¿no? O sea, no... Necesito... hacer nada especial, ¿no? Pero... Nada, igual haría algo aquí, pero bueno, Lucas sí haría algo especial, ¿no? Ok, ahí está el libro. Del Atlantis, Atlántida, editorial Virgin. O sea, es del, ¿cómo se llama el hijo puta este? Richard Branson. Otro del club de Elon Musk
y Jeff Bezos y toda esta gentuza. Bueno, les dejo aquí. O bueno, ¿saben qué? Lo puedo subir a Telegram y ustedes se lo bajan de ahí, ¿no? Ok, perfecto, señores y señoras. Vamos a ir a otro tema. Diez personas que afirmaron que Brigitte Macron es un hombre, declaradas culpables de ciberacoso en Francia. O sea, no por mandarle mensajes a ella, solo por decirlo. Que vale, yo entiendo. O sea, si tú eres una persona privada, que no eres un político, no eres un influencer, no eres famoso de ninguna clase, vas a tu rollo y no te metes con nadie, si empiezan a decir por ahí que tú eres un travesti y tal, pues bueno, ahí pues sí, puedes decir, hay ciberacoso. Pero oye, si tú eres la puta primera dama, bueno, o la primera puta en este caso, o el primer travesti, o como lo que sea, de un país, pues oye, es así, o sea, de toda la puta vida ha sido así, te van a